Y ya se van sumando todos los invitados quienes quisieron participar. Buenos días a todos, cada uno que se va sumando en este minuto. Los puntuales, vamos a esperar también 2 minutitos a los que quizás se tuvieron que hacer su cafecito al final. Ahí está, si quieren por el chat pueden ir comentando de dónde están escuchando, su motivación para escuchar esta charla también. Todos sabemos que tenemos acá un lujo de invitados. Buenos días, Sara. Desde Puerto Montt. Súper. Muchos muy puntuales. Como siempre. Me encanta. Hola Eliana, ¿cómo estás? Gusto en saludarlos a muchos que reconozco. Santiago Centro, Limache, súper. Bueno, primero quería presentarme, soy Bárbara Domínguez, directora de la organización Ashoka Chile, y quiero darles la bienvenida a todos ustedes que se conectan hoy a este webinar titulado La vejez tiempo contra. Tenemos el lujo de escuchar hoy día a Agustín Esquella, quien es jurista, periodista, filósofo y político chileno, que en el 2009 obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Y antes de esta gran charla que estamos esperando, nos gustaría compartir con ustedes una firma de la nueva alianza que se forma entre Travesía 100, Sello Mayor y Ashoka para potenciar. Director de Sello Mayor, y también después a Olga Urra de Travesía 100, quienes van a entregar unas breves palabras y luego firmaremos en un acto no solo simbólico, sino que real, para después poder ya seguir con nuestra charla. Octavio. Muchas gracias, Teo. Bueno, aprovecho de saludarlas, agradecerles por estar acá, saludar también muy especialmente a Jimena y a Agustín y a tantas caras conocidas, también a Alejandro Batocchio de MetLife. Y bueno, de parte nuestra, comentarles la alegría que nos produce el poder firmar este convenio o acuerdo de entendimiento con Travesía 100, de poder generar esta alianza que también está bajo el alero del trabajo de Ashoka, para promover en el fondo la integración de las personas mayores dentro de las empresas, ya que es un tremendo desafío que estamos empujando con mucha fuerza cada una de las organizaciones por su parte, y por eso queríamos hacerlo también en este acto de forma conjunta para dar una señal de que este es un desafío que nos convoca a todos, y que nosotros como sello mayor, dentro de nuestra misión justamente de acompañar a las empresas en el proceso de adaptar sus estrategias para este país que envejece cada vez más acelerado, nos enorgullece y nos alegra mucho el poder hacerlo en conjunto con instituciones como Travesía 100, bueno, que tiene un destacado trabajo empujando no solamente el cambio de mirada en esta nueva longevidad, sino que también la integración con fuerza de las personas mayores al mundo del trabajo. Así que estamos muy felices, muy agradecidos por la alianza y también agradecidos del trabajo de Ashoka en ese ejercicio de poder unir voluntades y esfuerzos. Muchas gracias, Octavio. Me presento, soy Olga Urra, presidenta de Travesía 100, y quiero saludarlos, agradecerles el que estén aquí con nosotros. Para nosotros es un momento muy especialmente importante, no solo por la firma del convenio, sino también por poder compartir con Agustín Esquella sus reflexiones respecto del tema que nos convoca hoy. A nosotros nos llena de satisfacción presentar esta alianza de trabajo conjunto entre Travesía 100 y Sello Mayor. Esta alianza está enfocada en ampliar las posibilidades de una vida activa para todos sin importar la edad. Creemos que como Travesía 100 hemos contribuido en múltiples instancias para generar conciencia en las organizaciones y en la sociedad respecto del cambio demográfico y el desafío que nos plantea la vida activa de los mayores.
Sello Mayor está haciendo también un gran aporte en este ámbito. Ambos estamos dispuestos a unir fuerzas y amplificar el impacto de nuestra misión. Como dice el proverbio, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Creemos que no es posible ir solos en esta causa. Necesitamos que todos, sin distinción, se sumen y nos comprometamos a influir y seamos agentes de cambio reales y efectivos. Los dejo. Vamos entonces ahora a firmar, estamos aquí, las tres partes, en un acto solemne. Firmamos entonces Octavio, Olga. Gracias. Gracias, Octavio. Súper. Listo. Aplauso. Ahí. Bien firmado. Se firmó, se firmó. Vemos muchas manitos. Fantástico. Y ahora, ya que está la firma, me gustaría dejar con ustedes a Alejandro Batocchio, quien es gerente de marketing de MedLife Chile. Y él representa la primera empresa a la que se materializó esta alianza tripartita. Entonces, Alejandro, queremos dejar el micrófono para ti, para que puedas comentarnos. Muchas gracias, Teo. Gracias por el espacio. A ver, muy cortito, simplemente compartir un poco la motivación nuestra de participar. Como ustedes saben, MedLife somos una compañía que está muy presente en acompañar a las personas en el futuro, tanto en la salud, ¿no es cierto?, como en el ahorro. Y tenemos muchísimos clientes que son personas mayores, estamos muy presentes también en rentas vitalicias. Por lo tanto, nuestra principal motivación, hemos hecho estudios con ustedes justamente que nos permitan comprender cuáles son las dificultades, además de que enfrentan las personas mayores para insertarse laboralmente. Hemos buscado también visibilizar esta problemática en nuestro país para entender cuáles son estas barreras significativas para acceder a empleos remunerados dependientes. Sabemos que además las personas tienen un deseo de mantenerse activos y seguir contribuyendo con otras generaciones y también en la economía. Además, nosotros tenemos, esto es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, incluye una serie de iniciativas que no solo apoyan también la empleabilidad, sino también que promueven el bienestar integral, la salud financiera y previsional de las personas mayores. De hecho, lanzamos una red de talentos Silver que busca justamente sensibilizar a toda la compañía con respecto a esta nueva fuerza laboral que estaremos potenciando en los próximos años. Así que estamos seguros que esta alianza va a continuar contribuyendo y a seguir impulsando este tipo de iniciativas en nuestra compañía. Muchas, muchas gracias, Alejandro. Es para nosotros súper importante poder empezar este trabajo en conjunto, así que gracias a ti, bueno, gracias a Sello Mayor también. Y ahora vamos a el filete de este encuentro. Quiero dejar con ustedes a Jimena y Agustín Esquella, Jimena Bocavir y Agustín Esquella. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Teo, y muchas gracias a quienes nos están acompañando en esto que es significativo para nosotros. Por un lado, la firma de este acuerdo que nos parece precioso, pero también por quienes nos están acompañando, por tener aquí a Agustín. La verdad es que yo creo que todos lo admiramos, hemos seguido su trayectoria. Y hoy vamos a conversar sobre el libro La vejez, tiempo contra el tiempo, donde el doctor podrá descubrir al erudito, al jurista, al periodista, al filósofo, al niño bien mal portado, hay que decirlo, al hincha del Wanderers, al aficionado a la hípica, y como él le gusta presentarse, al ex profesor universitario de provincia, que a mí me parece una preciosa humildad. En el año 2009 obtuvo merecidamente el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. El autor ha escrito más de 20 libros, todos muy eruditos según mi rústico entendimiento, y ahora nos sorprende con uno con aroma a autobiografía, que lo hace aún más interesante, sobre la vejez o las vejeces, como él afirma. Entonces vamos al primer punto que queremos conversar hoy día con él y la invitación es que nos vayan poniendo preguntas en el chat, de modo que esto sea más participativo. Entonces, Agustín, dado que esta conversación gira sobre un tema tabú, que es el trabajo de las personas mayores,
y tú planteas el que la sociedad actual tiende a generalizar el envejecimiento como referido a personas que requieren ser asistidas y de paso infantilizadas, sin asumir que hoy día existe una mayoría como la que está aquí, dispuesta a seguir viviendo plenamente, siendo un aporte y no una carga. Ahora, con tu habitual sagacidad, adviertes que esta podría ser una nueva estrategia de los economistas para extender la productividad de los mayores o generar más acceso al consumo innecesario. Sin embargo, también reconoces que postergar el retiro significa no solo complementar la pensión, asumiendo que en Chile la mitad de las personas mayores declaran dificultad para llegar a fin de mes, sino también prevenir el deterioro de la salud física y mental, entre otros beneficios. Entonces nos gustaría, Agustín, pedirte que te explayes sobre este punto, que para extrapolarlo es trabajo de personas mayores, explotación u oportunidad. Bueno, gracias Jimena y felicitaciones a quienes vienen de suscribir el convenio al que fue aludido en los primeros minutos de esta actividad. Felicitaciones por eso, sin duda. Bueno, efectivamente, si yo puedo hablar algo sobre la vejez, es porque ya soy viejo, es decir, nunca como al momento de escribir este libro sobre la vejez publicado hace un par de semanas por la Universidad Diego Portales, nunca tuve más que con este libro la sensación inequívoca de estar escribiendo sobre algo que yo sabía, sobre algo que estaba viviendo. Pero tampoco eso, lo aclaro, Jimena, me transforma ni siquiera en apariencia en un especialista, en un experto en temas de vejez, envejecimiento, porque no lo soy, no lo soy. El libro que yo hice, perdónenme que me refiero unos minutos a eso, es un libro muy desordenado, es un libro que va de aquí para allá, que no sigue un hilo, salvo el hilo de la vejez, por supuesto. Cada acápite del libro está dedicado, por supuesto, tiene que ver con la vejez, pero a veces a partir de una película, a veces a partir de un cuento, a veces a partir de una novela, a veces a partir de una experiencia en el hipódromo o en el estadio, en fin, o en mi vida académica, que es lo que yo he hecho muy preferentemente durante la vida. Bueno, pero aterrizando un poco en la pregunta ardua de Jimena, yo me hice en este libro, porque voy a hablar mucho a partir del libro, porque es natural que así lo haga, aunque no me referiré a él ni a las páginas pertinentes. Eh, eh, Al escribir este libro, como digo, puedo pensar en el tema que planteó Jimena. Y sí, yo me pregunté en ese libro en forma coloquial, lo voy a hacer de nuevo, es si ya envejecidos, porque el envejecimiento, como ustedes saben muy bien, es un proceso que comienza el mismo día que nacemos. Decimos que empezamos a crecer el día del nacimiento. Sí, crecemos en muchos sentidos, pero en verdad también empezamos el proceso larguísimo, a veces, de envejecimiento, y la vejez no es más que el epílogo de ese proceso, algo así como la estación de término, esa en la que por los parlantes de los carros del metro nos avisan de que los pasajeros todos deben descender. Bueno, en ese contexto me pregunté coloquialmente, como decía a ustedes, si lo recomendable para una persona vieja o mayor es seguir con la misma actividad que uno ha tenido desde el punto de vista de sus gustos y también de sus compromisos laborales, o sea, morir con las botas puestas o abandonar.
Yo creo que como en este tipo de disyuntivas hay que evitar las posiciones extremas, como la hay que evitar también, hay que evitarla también, perdón, en la apreciación de la vejez. Yo no tolero los libros clásicos antiguos, hay varios, como ustedes saben, que solo cantan loas a la vejez. Como si se tratara de la edad dorada, de la edad de la sabiduría, una serie de inventos. No es nada de eso. Pero también me molesta la literatura o las expresiones de desdén por la vejez, de que es una pura caída, de que es solamente pérdida, de que no tenemos ninguna posibilidad en ningún plano de la vida. Eludir, cosa que hago frecuentemente, las posiciones extremas y si no extremas, excluyentes. Estamos siempre sintiéndonos dispuestos a adoptar posiciones excluyentes. Y yo trato más bien de advertir cuando puedo en la realidad cuán compleja es la realidad, cuán híbrida es. Híbrida. No somos los seres humanos de una sola pieza. Yo no creo que esa sea una aspiración razonable. Somos no uno, sino más de uno. ¿Recuerdan ustedes el título de ese librito maravilloso de Antonio Tabucchi acerca de Fernando Pessoa? El título era Un baúl lleno de gente. Yo me he sentido más o menos así durante toda la vida y ahora mismo también, como si uno fuera un baúl que está lleno de distintas personas, pero que son uno mismo. Y en consecuencia eso advierte sobre la conveniencia de no atraparse innecesariamente en posiciones excluyentes, ¿no? Sino más bien en combinaciones, en complicidades, en mixturas, que es lo que yo creo que finalmente somos todos, más allá de que mantengamos, por supuesto, un cierto eje central. Bueno, entonces, en la pregunta, Jimena, tú me interrumpes en el momento que sea, porque como buen ex profesor de Derecho tendemos a hablar en exceso los abogados y los profesores de Derecho, ni qué decir. No es disyuntiva la cuestión, no es, hay que trabajar o hay que dejar de trabajar. Tú verás, o todos veremos, las vejeces, por eso que uso el plural, son biográficas. Por supuesto que hay datos comunes a todas las vejeces, a todas las personas que llegan a la vejez. Eso por supuesto. Pero también es un hecho de que la vejez es en parte muy importante biográfica. Cada uno vive la vejez a su manera, se puede parecer a la de otro, pero nadie puede uniformar, creo yo, la manera como se vive la vejez, que depende de muchos factores, las condiciones materiales de vida de las personas, la salud, pero también depende de gustos, de convicciones, de creencias, en fin. Y yo añado para terminar, Jimena, esta respuesta, que efectivamente yo a raíz de los caudales de publicidad que la televisión, la radio, la prensa deja caer sobre las personas mayores, es que han descubierto un nuevo nicho. No descubierto, pero lo están promoviendo, ¿no? Como asistencia a la vejez es esa publicidad, como buenos consejos o recomendaciones, como alivio de las dolencias de la vejez. No, es para vender productos y lo entiendo y no lo puedo rechazar.
Entonces, como que se ha instalado, a raíz de la mayor cantidad de personas que llegan a la vejez y que permanecen en ella, una especie de mercado, ¿no? Donde lo que se ofrece muchas veces no es lo que necesitamos, como es habitual en la publicidad. Entonces, en una de estas, voy a exagerar con la afirmación siguiente, por supuesto, en una de estas se está tratando de salvar al capitalismo gracias a la vejez, lo cual parece una paradoja, ¿no? Personas que no trabajan o que sí trabajan en parte o en todo, personas que tienen pensiones o que han acumulado recursos para sobrellevar la vejez y que son constantemente invitadas más que a consumir, porque mientras envejecemos cada vez tenemos menos posibilidades de consumir cosas, no solo alimentos. No, invitados a comprar. A eso se nos invita. Compre, compre. Es sociedad de la compra, de la adquisición esta en la que vivimos. No es una sociedad del consumo. Muchas de las cosas que compramos quedan sin ser consumidas o consumidas mínimamente. Bueno, pero en síntesis, en 30 segundos, cada cual debe autoexaminar su vejez, verificar bien la situación que se encuentra en todos los sentidos que interesan durante la vejez y determinar lo que haga. Ahora, si alguien determina si seguir trabajando, lo recomendable es tal vez graduar la cantidad de trabajo y desde luego aspirar, cómo no, según lo que se discute hoy, a una previsión oportuna y justa. Si alguien quiere seguir trabajando por gusto, por placer, por la razón que sea, bien, pero si es solo por necesidad de recursos adicionales que no completan una pensión digna, pues estamos afectando un derecho. Estoy usando esa palabra exactamente, un derecho a la previsión oportuna y justa, así como hay un derecho a la atención de salud oportuna y de calidad. No se satisface siempre ni a la perfección, pero ese derecho está y en consecuencia el que no se realice plenamente en la práctica no lo priva del carácter de un derecho. Y ahora sí termino, Jimena, perdón, contrólame tú con mi palabra. Eh, yo distinguiría entre trabajo y labor. A veces en la vejez dejamos el trabajo, dejamos de trabajar, pero no abandonamos las labores que queremos hacer para las que seguimos estando preparados o que simplemente nos gustan. Yo, claro, en este momento mi trabajo consistió durante más de medio siglo en dar clases de derecho en 2 escuelas de derecho. Pero ahora no tengo yo esos trabajos, pero sí mantengo 2 labores, leer y escribir, pero regularmente. Ojalá más leer que escribir, desde luego, porque como decía Bolaño, uno puede pasarse un año sin escribir, pero no puede pasarse un día sin leer. Entonces lo pongo como ejemplo, no es que yo me ponga como ejemplo, sino como ejemplo de que cesando el trabajo de la mano de una previsión oportuna y justa, tú puedes, sin embargo, mantener erguida, presente una labor que no responde exactamente a lo que llamamos trabajo, porque claro, leer y escribir en rigor no es un trabajo, es una labor, pero una labor placentera, gustosa, en fin, ya además de entretenida. En fin, eso es lo que puedo decir, Jimena, y prometo ser más breve en la respuesta futura. No, 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 yo creo que estuvo perfecto, magistral tu respuesta. Adelante. Yo lo que vuelvo a tomar es la idea de que somos todos especialistas, porque como hay vejeces, como tú dices, nadie entiende mejor mi vejez que yo misma. Así que yo, perdona, todos especialistas. Pero también
eh, poner sobre la mesa otra situación que es la que caracteriza a la mayoría de la gente que se ha sentido motivada por Travesía 100 y es yo quiero trabajar por las razones adicionales. Siento que me da una cierta dignidad ante los demás. Además, con eso no me aíslo, sigo aprendiendo, me sigo relacionando, me obligo a ejercitar mi mente. Son muchas las razones de por qué. Entonces, ahí es donde yo creo que por eso es que valoramos tanto este aporte, digamos, esta alianza. Entonces, creo que ahí hay una cosa que esa voluntad determinada de yo quiero ser una, que tú lo dices en el libro, que yo quiero ser un aporte a la sociedad y no una carga. Me parece que eso una cosa que yo rescato tanto porque creo que habla de lo que yo nos llamamos esta nueva longevidad. Un segundo tema que queríamos tratar y estamos muy bien con los tiempos, así que relájese, el señor entrevistado, es que a fines del año 2021 tú nos sorprendiste con una candidatura a integrar la primera convención constituyente, pasadito tus 75, porque saqué la cuenta. Personalmente yo lo interpreté como una autoprovocación o una reinvención, como decimos ahora, para estimular la mente con un desafío radicalmente distinto a tu trayectoria. Él hace muy bien. Es como si yo aprendiera a cantar, por ejemplo. Nunca lo he hecho, pero a lo mejor ha llegado la hora. Y tal vez también, que también tú lo insinúas como la necesidad de asumir un nuevo propósito de vida en esta etapa otoñal. Yo la verdad es que en ese proceso me encantó que postularas, que estuvieras dispuesto a ser candidato, voté por ti, así que feliz que hubieras integrado. Tenía mucha expectativa sobre ese proceso, pero yo creo que todos nosotros tenemos un profundo interés de cómo ocurrió esto en tu mente, porque creo que eso es a mega escala lo que cada uno de nosotros está tratando de hacer. ¿Cómo me reinvento? ¿Cuál es mi propósito hacia adelante? Nos encantaría saber de ese proceso al interior tuyo. Bueno, tal vez, Jimena, yo no haría ahora a los 80 lo que hice a los 75, porque de verdad a los 75 no me sentía viejo. Hay la edad cronológica, como todos sabemos, que la conocemos mirando el carnet de identidad. Hay la edad fisiológica o biológica, que es aquella que puede calcularnos un buen gerontólogo. Hay la edad psicológica, que es la que creemos tener y siempre creemos que tener menos edad de la biológica y de la cronológica. Hay la edad burocrática, aquella en la que nos jubilan, a propósito del tema que a ustedes interesa preferentemente. Yo diría tal vez la edad burocrática es esa en la que nos jubilan. Entonces, varias edades. Y yo diría que al final, Jimena, ya voy a ir más directamente a tu pregunta, al final yo hablaría incluso de algo que se me ocurrió en este libro, una edad existencial. Una edad que sería algo así como el precipitado, el promedio de todas las previas que yo mencioné, de la cronológica, biológica, psicológica, burocrática, se produciría una suerte de condensación o precipitado, no sé cómo expresarlo, y la edad existencial sería finalmente, si es que la puedo definir, no pretendo definirla, cómo realmente sientes el momento en que eres ya un viejo o una persona mayor. Tiene que ver mucho con la subjetividad, porque todo lo demás puede medirse más o menos objetivamente, las otras 4 edades, pero la edad existencial, si es que hay una edad existencial, bueno, eso que llamo existencial es enteramente subjetivo y uno lo vive de maneras muy disímiles. Tú me pides, Jimena, que dé algún tipo de aclaración sobre mi desempeño en la primera convención constitucional, que fue en realidad la única, porque la segunda ni siquiera se llamó convención, la segunda se llamó comisión. Esto es el país siempre es así, Chile siempre es así. Tuvimos convención constitucional, fracasamos.
Pero después, ¿qué tuvimos? No otra convención, porque la palabra quedó como maldita. No, comisión. Bueno, tal vez si hay otra oportunidad en el futuro, vamos a hablar ni siquiera de comisión, vamos a tener una reunión constitucional, que es menos que una comisión y menos que una convención. Pero en fin, la verdad, Jimena, ni reinvención, porque no creo en la reinvención, se usa mucho esa expresión. Uno nunca se ha inventado a sí mismo. ¿Cómo podría entonces reinventarse? Las personas, no ustedes, hablan muchas veces de reinventarse solo porque han cambiado de trabajo. Han dejado una pega y han tomado otra. Bueno, eso es cambiar de trabajo, pero no digan reinventarse. Pero bueno, el lenguaje nos juega este tipo de malas pasadas. Entonces, no fue reinvención ni tampoco, Jimena, como buscar un propósito postrero casi en mi vida personal que fue exclusivamente académica. Fueron muy pocos los momentos en que yo estuve cerca de la actividad política. Pensar en la política, reflexionar, escribir columnas, escribir libros sobre temas políticos, de acuerdo. Pero la actividad política nunca me atrajo. Nunca sentí las condiciones que se debían tener para hacer actividad política de manera eficaz. Pero, y aquí viene la explicación, advertí que yo había estado buena parte de mi vida académica, a partir de 1980 particularmente, pronunciándome en favor de reemplazar la Constitución de 1980. Lo había dicho 1000 veces en seminarios, en clases, en textos, en columnas. ¿Por qué reemplazarla si habíamos elegido el camino de la reforma? Se hicieron varias reformas a partir de 1989 en adelante. Claro, porque llegó la democracia. Si no hubiera llegado la democracia ante el 89, habríamos demorado mucho más en hacer reformas a la Constitución del 80. Entonces, habiendo asumido ese discurso, ese planteamiento, consideré que era algo así como mi deber tratar de estar en la convención. Algo así como mi deber, porque si uno dice consideré mi deber, sale un poquito ampuloso, pero algo así. Porque, bueno, algunos conocimientos yo había ido acumulando y dije, en una de estas puedo hacer algo sumándome a un colectivo de 150 personas, ya no recuerdo, para conseguir este propósito que a mí me parecía y me sigue pareciendo digno. Reemplazar la Constitución del 80, no solo por el origen que ésta tuvo, esa es una razón, que es más bien un motivo, sino por una verdadera razón. Necesitábamos una Constitución para este siglo y ya llevamos una cuarta parte del siglo actual transcurrida. Entonces no era solo darse el gusto, entre comillas, de reemplazar la Constitución del 80, sino de tener una Constitución digna del momento mundial, continental y político nacional en que estamos. Estaba convencido de eso, que eso era lo bueno, pero claro, me frustré, perdonen esta declaración personal, Jimena, porque ese era un trabajo político. O sea, reunirse en una convención constituyente y debatir sobre los articulados de un nuevo texto constitucional era una labor estrictamente político, más que intelectual, y en consecuencia, yo por ahí me di cuenta, a muy poco andar, quizás el mismo día de la inauguración de la convención, de que tal vez me faltarían dedos para el piano, pero sobre todo que iba a mantener durante un año en la convención un discurso político, unas ideas políticas que son muy raras y muy escasas. O sea, yo tengo ideas políticas muy raras,
muy escasas, muy poco populares. Perdonen, solo para que los demás entiendan, porque Jimena me ha escuchado esto, yo me declaro un liberal de izquierda. Entonces, suena muy raro. No es tan raro si uno lo explica, no lo voy a explicar ahora. ¿Por qué liberal y de izquierda? Porque, claro, uno dice liberal en Chile y toda la izquierda frunce el entrecejo y agrega que es liberal de izquierda y ahora es la derecha la que... Bueno, a mí me fruncieron el entrecejo de lado y lado en la convención y lo entiendo y tuve que resignarme a eso. Traté muchas veces de hacer puntos, pero me estrellaba siempre con estas peculiares, aparentemente contradictorias ideas políticas que yo tengo como para manejarme colectivamente, para tratar de influir en los demás. Bueno, pero termino. Si fue un fracaso en los dos casos, en el de la convención y en el de la comisión. Fue un fracaso en el objetivo, pero no en el cometido. El cometido en ambos casos se cumplió. Hubo una propuesta de nueva constitución. A eso ya llamó el cometido, en los dos procesos. Pero claro, fallamos nada menos que en el objetivo. El objetivo era que el país democráticamente aprobara el texto constitucional que se había hecho. Entonces, hago esta distinción entre cometido y objetivo para decir, repito, que el cometido se cumplió en ambos casos, bien o mal, pero se cumplió. Se entregó un texto de nueva constitución, pero fracasamos, claro, nada menos que en el objetivo de reemplazar por la que habíamos propuesto el texto constitucional que arrastrábamos por décadas. Bueno, eso es, y yo me sentí bien estando ahí. Jimena, le encontré sentido a postular y a estar, y le sigo encontrando sentido incluso hasta hoy. El éxito no es la única medida o manera de medir el sentido que les damos a las cosas que hacemos o no hacemos en nuestra vida. Tanto mejor si las cosas que hacemos o no hacemos tienen un sentido que les hemos adjudicado. Porque las cosas en sí mismas no tienen mucho sentido. Los sentidos uno los elige. Bueno, pero dicho eso, le encontré sentido en ese sentido, valga la redundancia en que incurro. ¿Ah? Le encontré sentido a postular, aunque imagínense, yo repartiendo volantes en los semáforos, en Viña del Mar, en Valparaíso, sí me sentía muy raro. Pero yo decía, ¿tiene sentido? Bueno, al final fracasamos en el objetivo y no tuvo sentido. No, a veces, no a veces. El sentido no está determinado solo por el éxito de lo que emprendemos. Hay muchas cosas que hacemos que no tienen éxito, pero que tienen sentido, que tuvieron sentido, y yo sigo afirmando ese sentido porque tengo la esperanza de que cuando este país salga de la siesta constitucional en que estamos ahora, nos encanta vivir en siesta, siesta previsional, siesta tributaria, siesta en temas de la salud, todo es lento, ¿no? Muy lento, porque los intereses son los que frenan, no son las convicciones. Pero en fin, es un país lento. Pero claro, ahora tenemos razones, dos procesos, tres con el de la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Tres. Acuérdense que hubo ese. Incluso hubo cuatro, porque ustedes pueden sumar el proyecto de Michelle Bachelet al final de su segundo gobierno, que no prosperó, la convención de que yo formé parte con otro proyecto, la comisión en la que se impuso un punto de vista y que tampoco tuvo éxito. Pero uno podría decir que hay un cuarto proyecto, el de la comisión experta. En la comisión constitucional hubo una comisión
Experta que aprobó un texto por unanimidad. ¿Cómo perdimos esa oportunidad? Claro, un texto que no satisfacía plenamente a nadie. Pero bueno, en eso consiste la democracia también. Y que había la posibilidad de que el Congreso Nacional, si se hubiera aprobado ese texto provisorio de la comisión experta, habría habido posibilidades de mejorarlo. Pero perdimos esa oportunidad también. O sea, hemos perdido 4 oportunidades en muy poco tiempo. Pero, Jimena, una vez más, sí, no deja de haber gente que me dice que yo me envejecí después de mi paso por la convención, que realmente me puse viejo. Es probable que tengan razón, porque no lo pasé bien. En mi convención quedaron fuerzas muy desequilibradas políticamente. Y en la segunda, en la comisión, pasó lo mismo. Y no se puede tener éxito en la preparación de un texto constitucional cuando la representatividad de los que están en esos organismos depende solo de que hayan sido elegidos por votación popular. Sí, eso es de rigor, pero se requería mucho más que haber sido elegidos. Se requería en una y otra de esas instancias un cierto equilibrio en las posiciones políticas que había en juego. Y como la convención se cargó de un lado, yo creo que esa fue la causa principal del fracaso. Y la comisión posterior se cambió, no solo también del lado, se cambió del otro lado completamente. Un país muy raro este. Es un país realmente raro. Entonces ahora, súmenle la pandemia, no queremos oír hablar de una nueva constitución, cuando más de una reforma constitucional que modifique ¿cómo se llama?, el sistema político, pero parece que se va a enredar como todo en Chile. Y nos enredamos porque somos lentos. Perdón que yo recurra siempre a este ejemplo. Jugamos al fútbol en Chile hasta hoy igual como lo hacíamos antes de Bielsa. Antes de Bielsa jugábamos al fútbol con pasecitos para el lado, para atrás, y cuando no, devolviéndole la pelota a las manos del arquero nuestro. Eso nos encantaba. Agustín, Apareció, apareció el nuevo entrenador y dijo, señores, se acabó, tienen que ir al frente, tienen que ir al otro arco. Bueno, ese es un símil de lo que yo creo que pasa en nuestro país políticamente. Por supuesto, se añadió la pandemia, el estallido social, lo que ustedes quieran, pero siempre hemos sido así, Agustín, lentos, temerosos, amigos de las pausas, amigos de los periodos de reflexión. Pero por favor, ¿hasta cuándo nos dicen ese tipo de banalidades? No, la bancada de tal partido entró en un periodo de reflexión. Pero sí, por favor, están Agustín, paralizados por otras razones. hay Bueno, tantas preguntas en el dale, chat. dale, Jimena, y yo dejo aquí mi respuesta porque otra vez he sido Mira, incumplidor. nos quedó clarito. Yo quería retomar el cuando tú dices que sobre la reinvención, que no puede ser igual a cambio de trabajo o cambio de oficio, lo que sea. Y teniendo toda la razón, me hizo reflexionar que ahí hay una trampa, y es porque nosotros le preguntamos a las personas mayores en una tremenda encuesta que hizo Criteria sobre por qué querían seguir trabajando entendiendo que esta mayoría que necesita complementar la pensión. Sin embargo, ahí había todas las razones que yo mencioné al principio, pero había una que realmente nos impactó, que las personas mayores sienten que son más valorados por la sociedad cuando trabajan. O sea, tenemos una identificación de que valemos aquello que aportamos laboralmente, y eso también es muy brutal, ¿no? Entonces, entender que ahí hay algo a lo cual podemos profundizar algún día. Y también, no sé, me encantó escucharte eso de que restarte en el fondo habría sido indigno, porque si tú sientes que en algo relevante que tiene que ver con el bien común,
tú tienes algo que aportar, desde mí es un acto de decencia el hacerlo. Y creo que eso también es una pista interesante para que las personas, porque muchos se preguntan, ¿cómo sé cuál es mi propósito? ¿Y qué hago en este periodo? En que siento que tengo algo que aportar, pero además no encuentro el espacio. Entonces, me gustaría preguntarte, antes de cerrar el tema de la convención, tenemos un tema aquí alguien preguntó, eh, si alguien específicamente mencionó dentro de lo que tú percibiste, que las personas mayores, o sea, que el tema del envejecimiento de la población era un tema, o nunca fue tema, No, es un tema ciertamente, y pero, hay pero en estudios la muy... constituyente No, fue también un tema, fue tema. fue tema, desde luego, y ahí llegó el plural que yo me desconcerté al comienzo, vejeces, niñeces, Ah, y claro, todo un sector del país dijo estos son inventos de los izquierdistas o son inventos, ficciones. ¿Por qué vejez? Porque en verdad tenemos. Yo me convencí de que el plural se imponía en materia de vejez, en materia de infancia también. No es igual la infancia de un niño en La Pintana que en Vitacura. Eso es de rigor, es de sentido común. Cómo vive ese niño, cómo se educa, cómo se alimenta, qué expectativas puede tener, qué apoyos. Entonces, eh, es bueno rescatar el valor de los plurales. como Que algo muy tendemos a hablar. característico. Perdón, sigue tú, Jimena. No, no, que en el tema de la diversidad, eso es algo que hoy día tú no puedes hablar ni de los niños ni de los adolescentes, sino que es más bien desde la No, diversidad, ¿no? Eso no por está supuesto. clarito. Y al respecto, ya que tú lo estás mencionando, dentro de tu experiencia, ¿cuál es tu relación con los jóvenes? Porque este es un asunto clave, nos hemos dado cuenta, que tenemos que resolver entre todos sobre la convivencia de cuatro generaciones en el mundo laboral, en el mundo familiar, académico, etcétera, asumiendo que, por lo menos en el ámbito laboral, que el que estamos mirando, el 70% son personas menores de 40. Entonces, así Bueno, como enfrentamos en la pandemia el dilema de la última cama, ¿será que ahora estamos enfrentando el dilema del último empleo? Entonces, ¿qué rol juegan esto? Porque tú lo tocas en el libro. ¿Qué rol juega la justicia intergeneracional, la eutanasia? Yo creo que sería muy interesante conocer ese punto de vista. Porque eso es válido, ¿no es cierto?, para todos los ámbitos de las 24 horas. no, por supuesto, y ese es un hecho, afortunadamente, en cierto grado de retroceso en Chile al menos, que la vejez es sinónimo o es percibida como desvalorización de la persona que carga con esos años. Yo creo que algo hemos progresado para evitar eso, pero algún grado de desvalorización va a haber siempre porque lucimos mal, porque caminamos mal, porque comemos mal, muchos de nosotros, ¿cierto? Y eso nos expone a veces domésticamente a enjuiciamientos, a miradas de sorna. Bueno, hay que procesar eso, tenerlo. Y ahora en relación con los jóvenes, mira, Jimena, yo acuñé dos palabras que por ahí han tenido cierta proliferación, ni efebofobia ni efebofilia. Yo llamo efebofobia a la que me parece por lejos la mejor manera de envejecer, que es la más común, rechazando a los jóvenes o criticándolos acerbamente, o que en nuestros tiempos las cosas eran mejores. Ese discurso es lo más viejo que existe, en el peor de los sentidos de viejo. Efebofobia, fobia contra los jóvenes. ¿Cómo podemos tener un presidente de 35 años? Bueno, que lo tiene, pues no es el único. Podrá ser malo o bueno, esa es otra discusión. Pero acuérdense, pero estos son unos imberbes. Entonces, efebofobia. Los viejos no tenemos remedio. Esa es mi opinión, en el sentido coloquial de la palabra. Eh, los jóvenes pueden equivocarse,
pero tienen remedio. Bueno, efebofobia, yo tengo pánico a haber envejecido, creo que no me ha ocurrido, a envejecer rechazando a los jóvenes. Eso es efebofobia. Pero hay también el riesgo de la efebofilia, de esos viejos, que los hay algunos, que aplauden incondicionalmente todas las ideas y propuestas de los jóvenes. Incondicionalmente. También otra vez vuelvo sobre estas posiciones excluyentes de las que hay que huir. Huir de las loas a la vejez como de la lamentación perpetua. Huir de la efebofobia, pero huir también de la efebofilia. Pongo el ejemplo, siguiente término. Efebofobia, va un joven por la calle, una persona mayor como nosotros la observa por la espalda, la persona lleva una pancarta que no lee, no puede leer porque está mirándolo por la espalda, y sin acercarse a leer lo que dice la pancarta, ese hombre mayor pifia o le lanza una piedra o un insulto al joven que lleva la campana, solo por ser joven. O al revés, el mismo ejemplo, la persona que observa al transeúnte que lleva una pancarta y que es joven, por la espalda, sin saber lo que lleva escrito, aplaude inmediatamente. ¡Vivan los jóvenes! Ay, esto se ha hecho frecuente en mí. Cuidado con las posiciones, no digo extremistas o extremas, pero por lo menos con las posiciones demasiado excluyentes, porque vamos a meternos en problemas. Muy de acuerdo, y curiosamente en el mundo laboral se da la segunda opción, es decir, una especie de endioseamiento de la juventud porque se asocia a energía, creatividad, a innovación. Entonces ahí también vamos a generando una batería de estereotipos cruzados. Entonces me pregunta, dentro de ahora vuelvo al profesor, de tanta experiencia que tú has tenido siempre en contacto con la juventud, ¿cuál dirías tú que hoy en día, que estamos en una situación compleja, ¿cierto? Estamos hablando del cambio demográfico que viene acelerado, estamos hablando de cambio climático, vamos hablando de migraciones, narcotráfico, o sea, le lleva de todo nuestro tutti frutti. Entonces, en ese concepto, ¿cuál creerías tú, dos preguntas aquí, qué es el aporte específico de cada generación y también cuál es cómo podemos inventar ese puente? Porque no queremos estar ni en uno ni en otro extremo. ¿Cuál sería tu sugerencia en tu experiencia con jóvenes? Bueno, mi experiencia me dicta, aunque nunca, no siempre debo haber sido fiel a ella, es mantener viva la conversación entre las generaciones, entre los mayores y los jóvenes. Pero la conversación, no la enseñanza, porque los viejos tendemos a dar enseñanzas. Mire, ustedes, 1, 2, 3, apréndanselo. No, conversación. Tú puedes tener un punto de partida en una conversación que sea algo categórico, pero tienes que mostrarte abierto a que los más jóvenes, la generación joven, dé a su vez razones que tú no compartas. Y en consecuencia, eso yo lo procuré hacer, pero Jimena, otra vez en el plano personal, yo fui un profesor bastante fregado en la universidad, como se dice, bastante exigente. No fui un modelo de profesor, era muy impaciente. Porque claro, me sacaba de mis casillas que un alumno al que le habíamos repetido 10 veces un concepto y lo habíamos discutido, se lo preguntábamos y decía, señor, no sé, no sé cómo decirlo. Bueno, en consecuencia, nunca fui un ejemplo como docente, pero a la vez lo pasé muy bien. Lo pasé realmente muy bien con ese contacto con los jóvenes permanente, 3 veces a la semana. Y he tratado de mantenerlo en la vida actual más selectivamente, porque no entro a una sala de clase donde hay 40, 50 u 80 jóvenes esperando conversar sobre una determinada materia.
Mira, No, perdón que claro. te interrumpa. Alguien está diciendo, mi sobrina que fue su alumno lo adora. Ja, Luisa Reyes. Bueno, Jimena, yo te iba a decir que sí, yo me encuentro con exalumnos a menudo y una de las cuestiones más gratificantes que uno puede recibir, los que hayan o den clases lo saben, es que espontáneamente un joven que pasó por las aulas hace mucho tiempo, tal vez, se acerque de manera espontánea, a veces sin recordarte su nombre, y te diga, profesor, gracias por esto. Bien, pero también he encontrado caras adustas de repente. Claro, porque yo más de una vez, no digo siempre, ni muchas, pero más de una vez me excedí en algunos comportamientos por pura impaciencia. Entonces, bueno, yo cuando terminé mi función docente, con esto termino verdaderamente esta parte, les dije a los alumnos, mire, yo he dejado escritos libros, más de 2000 páginas, donde están las materias de mis cursos. Aprovechen eso y no tengan por qué tolerar a Frankenstein. Frankenstein era yo, por supuesto. Entonces, claro, algunos me dijeron, pero profesor, ¿cómo usted se compara con Frank? Bueno, una manera de hablar, estoy exagerando, pero a veces los he hecho pasar malos ratos y me excuso por eso. Pero tanto mejor si ustedes pueden pacíficamente, tranquilamente, sin tenerme a mí al frente, enojado a veces y con estas cejas pobladas que me ponen una cara muy seria. Bueno, pero los libros me pueden haber salvado. Los textos escritos para estudiantes, porque yo he escrito, lo más que he escrito, han sido libros para estudiantes de derecho. Agustín, como dicen en la tele, se nos acaba el tiempo y ya hemos tomado varias preguntas. Una última que dice aquí, ¿algún hobby además de leer y escribir? Entonces yo quiero contestar, está dicho en el libro, así que léanlo. Sí, la Porque hípica. el libro explica, bueno, el fútbol, la hípica, varias más, ¿no? El libro Sí. que nos convoca ahora explica con peras y manzanas y una profunda humanidad lo que ustedes han visto aquí, ¿no es cierto? La conveniencia de sacar a la vejez de la marginalidad y comprender mejor el acelerado cambio demográfico que experimentamos y enfrentan implicancias éticas, sociales, económicas, políticas y legales. Leer La vejez, tiempo contra el tiempo de Agustín Esquella es tan placentero como es escucharlo, como si estuviera conversando mientras juega dominó en el bar inglés de Valparaíso. Y en mi propia lectura descubrí, además de la profundidad de los temas tratados, que son más o menos los mismos que se han planteado en el chat, una tercera razón que lo hace imperdible. Cuando nadie encuentra una solución a lo que sea, en la Universidad de Valparaíso inevitablemente escucha Pregúntenle a Agustín. Un día, un recién llegado consultó de dónde venía esta insólita respuesta y le dijeron porque Agustín es el único que sabe por qué se le pone mantequilla al pan. Muchas gracias, Agustín, por estar hoy día con nosotros y todo lo que nos has iluminado. Muchas gracias. Ese es el más comprometedor y lindo elogio que he recibido nunca. Que la respuesta sea porque sabe por qué se le pone mantequilla al pan. Por supuesto que nunca he pensado por qué se le pone la mantequilla al pan, pero es una manera de decir graciosa y el humor, no hemos hablado del humor, es difícil de convencer, de conservar cuando estamos mayores, pero esa es una virtud que hay que seguir cultivando hasta el último día. El humor es virtuoso, es una virtud, es como la justicia, como la temperancia, como la valentía. O sea, no es que yo tengo que tener un humor, debes tener humor, debemos. Cuesta, cada día cuesta más, pero cada oportunidad que tengamos, riámonos de nosotros mismos partiendo y también de los demás porque muchos se lo merecen. Totalmente. Bueno, Agustín, muchas gracias, Jimena, muchas gracias también por esta conversa con Agustín. Nos quedó bien claro algunas cosas, las vejeces que ya habíamos hablado en algún punto, pero esto de las vejeces biológicas, y también que no hay edad a tope para seguir aportando y tampoco responder a llamados de repente internos del deber. Así que
Nos encantaría poder volver a conversar contigo, Agustín, y quiero dar las gracias a ti, también a todos los que participaron hoy día. Yo sé que quizás quedaron preguntas, pero esperamos que haya una nueva oportunidad. Gracias, Octavio, Olga, Alejandro, también por haber participado hoy día y muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.